dar paso a una mesa redonda, a un coloquio un poco más en el que van a poder interactuar entre ellas, en el que nos van a contar y van a responder a una serie de preguntas, y espero que luego nos dejen otro rinconcito para que vosotros también podáis tener alguna ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Genial, gracias. Marta Walsh, Carlota, no, porque encima no lo he puesto por ahí, y Marta Cano. Muchísimas gracias. Les pones las botellas, esa es para vosotras. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Vale. Bueno, pues para abordar este gran reto de renaturalizar nuestras ciudades desde una perspectiva inclusiva y socialmente mucho más justa, vamos a dar paso a este bloque en el que pretendemos que medioambientalmente sea una medida mucho más transformadora. Contamos hoy con la voz de 3 expertas que nos van a ayudar a ampliar un poco esta mirada de inclusión en los colectivos más vulnerables. Tenemos con nosotros a Marta Walsh, es paisajista con una sólida trayectoria internacional en el diseño ecológico y restauración ambiental. Ha trabajado en el Reino Unido, donde participó en proyectos de naturalización en coles, en centros educativos y otros muchos espacios urbanos. Ha integrado criterios de salud, sostenibilidad y bienestar en el diseño del entorno construido. Ella nos hablará desde el diseño del paisaje urbano como una herramienta para democratizar el acceso a la naturaleza, algo fundamental, y poniendo sobre todo el foco en cómo los espacios pueden ser pensados para la convivencia, la biodiversidad y el bienestar colectivo. Tenemos también, nos acompaña hoy Carlota Sáez de Tejada, es doctora en arquitectura e investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona, en el IES Global, que ha salido aquí ya en varias ocasiones por la gran cantidad de estudios que nos aporta y de trabajos con los que están abordando. Su investigación se centra sobre todo en las interacciones en el entorno urbano y la salud de la población, con especial atención al entorno residencial. Ella nos aportará la evidencia científica sobre los beneficios de la naturaleza urbana en la salud, especialmente en contextos vulnerables, y cómo integrar estos criterios en las planificaciones urbanísticas. También tenemos con nosotros a Marta Cano. Marta Cano es trabajadora social con una amplia experiencia en el ámbito de la inclusión social y la atención a personas con discapacidad. Actualmente está desempeñando el cargo de secretaria de la asociación AMICA, que nos contará en qué consiste, donde contribuye de manera activa al desarrollo de proyectos centrados en la autonomía personal, la participación comunitaria y la defensa de los derechos humanos. Marta nos recordará que la inclusión no es una cuestión opcional y que naturalizar también implica garantizar la accesibilidad universal, la participación activa de todas las personas y el diseño para la diversidad funcional. Con ellas vamos a explorar cómo naturalizar nuestras ciudades, no solo para mejorar el entorno, sino también para transformar la vida de quienes las habitan. Así que voy a empezar lanzando una serie de preguntas, ¿vale? Queríamos hacer una introducción que creo que directamente se la voy a dejar a ellas, pero más que nada quería un poco mencionar, no sé si me siento... ¿Me veis? Bueno, nos veis bien, ¿verdad? Y atrás se nos escucha sin problema y nos estáis de acuerdo. Quería comentar que desde SEO queremos abrir este diálogo sobre cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden guiar procesos de transformación urbana y que sean realmente justos en este proceso. Es una cuestión que nosotros mismos, incluso en SEO Overlife actualmente, también tenemos que hacernoslo mirar, nuestras reservas y todos nuestros proyectos, nuestras intervenciones, si realmente estamos contemplando este aspecto de vulnerabilidad y de accesibilidad, que la naturaleza se democratice de alguna manera y que sea realmente accesible a todas las personas. Yo creo que de alguna manera vamos a dar paso directamente a la pregunta que quería haceros, y es que nos contestéis de alguna manera qué criterios deberían de guiar a la planificación urbanística desde las soluciones basadas en la naturaleza para asegurar la salud, la biodiversidad y la cohesión social en todos nuestros entornos urbanos. Os cogéis la palabra, vais contestando cada una como os parezca. Yo os voy a ir lanzando una serie de cuestiones y vosotras abrís el diálogo de la manera que consideréis. Podéis abriros los micros, los ponéis en rojo y... Eso sí. Vale, yo creo que
está cambiando un poco la mentalidad de cómo diseñamos las ciudades. Antes pensábamos más que nosotros éramos como controladores de la naturaleza y tienen que poner todo en orden. Ahora nos vemos más como parte del sistema. Hay un ecosistema y tenemos que diseñar nuestras ciudades para que el ecosistema funcione. Somos parte de esto. Y eso es un trabajo en equipo. Entonces, desde cuando hacemos proyectos, tenemos que tener a todos los equipos, toda la gente, al arquitecto para diseñar el dentro y de fuera y cómo funciona así. Los ingenieros para trabajar en drenaje sostenible, en la tierra, debajo de las aceras para que los árboles crezcan. La paisajista que hacen más el diseño para las personas y cómo conecta la naturaleza a las personas. Y después el biólogo o ecólogo que mira más la naturaleza y el ecosistema y qué plantas tenemos que meter dentro. Y con todo esto ya podemos, entonces hay que hacerlo así, trabajando en equipo. Y también yo creo que es súper importante que vienen desde el gobierno, que los ayuntamientos lo hacen primero. Ellos tienen que dar ejemplo, tienen que hacer proyectos bien hechos para que la gente lo vea. Y después este día también de las leyes que ya ha salido, que no hay leyes. Yo creo que por ahí hay una imagen que tienen como un edificio, bueno, es una ley que ya tienen en Inglaterra, este día que se llama Biodiversity Net Gain. Entonces la idea es que cuando desarrollan un proyecto tienen que tener más biodiversidad que antes, que significa tejados verdes o más zonas verdes. Y hay una regla, entonces todos tenemos que cumplirlo. Y eso es lo que yo veo muy importante ahora aquí. O sea, que no tendrían que limitarse a quitar el arbolado, a quitar la vegetación, sino que se debería de aportar tiene que más a aumentar. Tiene que, si tú empiezas con si tu terreno es muy malo y casi no tiene nada, entonces es fácil de aumentar. Pero si quieres construir encima de un parque o si quieres construir donde hay un árbol, ya no puedes porque para aumentarlo es casi imposible si lo vas a quitar. Entonces ahora es como que hay una regla que es medible para que todos los proyectos, no solo los públicos, pero también los privados, tienen algo que tienen que llegar a este nivel. ¿Y esa implementación es real? O sea, sí. ¿Realmente está siendo puesta ahora en práctica? Ya, es complicado, pero no es imposible. Y de verdad ya ahora están hablando de reducirlo, pero sí, por ahora sigue en pie. Carlota, ¿cómo desde tu perspectiva, cómo lo ves? ¿Crees que realmente tiene capacidad y existen esas medidas que puedan ser también de alguna manera inclusivas dentro del paisaje, del orden? Sí, no sé si funciona. Es que quizás yo tengo que hablar. Yo creo que tenemos que quitar uno. Yo tengo. Ahora. Sí, sí, gracias. Bueno, un placer estar aquí. Bueno, o sea, yo creo que, claro, cuando ante la pregunta, ¿no?, de los criterios que deben guiar la planificación urbanística, nosotros es verdad que desde el Instituto de Salud Global y especialmente desde la iniciativa en Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud hemos tenido la oportunidad de colaborar, ¿no?, con equipos pues, que han hecho planes urbanísticos metropolitanos o con los ayuntamientos y tal. Y bueno, y utilizamos, o sea, yo diría que lo primero de todo, y aquí me alegro también mucho de haber visto la ponencia de la compañera de la Universidad de Cantabria, saber qué es lo que hay, ¿no? Y de ahí, o sea, y en eso el esfuerzo, o sea, el valor que pongo al esfuerzo de machacarnos con el GIS y con luego salidas de campo para ver realmente qué es lo que hay y descender de escala, ¿no? Y entender, y bueno, y utilizamos pues indicadores que seguro que muchos han comentado ahora, ¿no? El porcentaje de cobertura arbórea, ¿no? Que sí que, por ejemplo, aquí, bueno, esto, pues tenemos algunos estudios, pues sobre todo vinculados a los beneficios que puede tener en la mitigación del efecto isla de calor, ¿no? Que la isla de calor en las ciudades
pues parece que, según estimaciones que hemos hecho, es responsable de en torno al 5% de la mortalidad estival. Y bueno, y si lográsemos en las ciudades europeas al menos un 30% de cobertura arbórea, que vemos que, pues, por ejemplo, en Santander todavía no, pues se reduciría al menos un tercio de estas muertes. Sabiendo además que hay muchas dificultades también para cuantificar el tema de las muertes asociadas a calor, que también en eso solemos infravalorar el número real, que es difícil de tener, ¿no?, ese dato. Entonces, bueno, pues eso, saber lo que hay y luego trabajar con algunos indicadores que vienen de la Organización Mundial de la Salud y a través y apoyados en estudios, pues como lo del 30% de la cobertura arbórea, pero también esta regla del 330-300, que no deja de tener un poco de carácter más como de lema. Lo que pasa es que sí que a mí me gusta mucho en el sentido de que bueno, es fácil recordarlo, ¿no? Y habla de diferentes escalas, ¿no?, que esto también se ha hablado antes. La importancia de la escala de no tener un gran espacio verde en una zona de la ciudad de las que solo se va a beneficiar una parte muy pequeña de la población, o bueno, una parte parcial de la población, sino entender que ha de estar equitativamente distribuido, ¿no? Entonces, el tema de la distribución equitativa, o sea, es una cuestión de abundancia, es decir, necesitamos más verde y además que esté mejor distribuido. Y de nuevo, por eso, en los mapeos de la gente que está a X distancia, pues hablamos normalmente de los 300 metros, pues, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, a espacios verdes, pero también la visión desde la vivienda, o sea, esas diferentes escalas. A mí me gusta mucho esa regla en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, obviamente cada contexto es diferente y hay que ver, pero creo que no lo cumplimos. Hablaba antes Elena Codina también de este estudio que sacamos para la ciudad de Barcelona y, por ejemplo, decía que solo el 5%, menos del 5% de la población en Barcelona cumplía con los 3 criterios, ¿no?, el 3, el 30 y el 300, pero también es muy importante, de este estudio sacamos que más del 22% no cumplía ninguno. O sea que esto también nos dice que casi me parece incluso más doloroso, ¿no? Porque no es que cumples, bueno, 1 o 2, pues ni tan mal que estás, pero en este caso más del 22% no cumplía ninguno. Así que, pues bueno, y nada, pues el tema de la proximidad, también hemos hablado, yo creo que hemos oído aquí como criterios, ¿no? E importancia, pues han salido lo de la red de refugios climáticos, muy importante, pero ¿qué hacemos con las personas que necesitan, primero, conocerlos y luego acceder a ellos? O sea, itinerarios de sombra, o sea, no solo una proximidad, sino también cómo es ese camino hasta allí, que sea posible para precisamente también grupos que a lo mejor no tengan más dificultades, tanto para saber que eso es un recurso a su disposición como para acceder a ellos. Bueno, ahí paro. Marta. Bueno, yo enlazaré, primero agradeceros, por supuesto, el estar aquí, y enlazo un poco con idea que está dando Carlota de proximidad y añado además lo imprescindible que es la accesibilidad. Y además sí que me gustaría definir un poco el concepto de accesibilidad universal, porque generalmente está muy asociada a la accesibilidad física únicamente y parece que asociamos la accesibilidad a una persona en silla de ruedas y unos escalones, ¿no? Es lo habitual. Pero claro, la accesibilidad es mucho más que todo eso, ¿no? Porque si las personas con discapacidad, que habitualmente están en desventaja con el resto de la población, obviamente, pero no solo por sus limitaciones, que es una pequeña parte, sino por las barreras que tenemos en el entorno, que es la que realmente marca la discapacidad en un porcentaje elevadísimo, pues nos tenemos que ir a ese concepto de accesibilidad universal y que cada vez que diseñemos y proyectemos y actuemos en el medio natural, tengamos en cuenta que eso lo tienen que usar todas las personas. Me da igual que sean personas bajitas, que sean personas más altas, que sean personas con obesidad, que sean personas que tengan dificultades para moverse, que vayan en silla de ruedas o con un bastón blanco porque no ven, pero tenemos que añadir también la accesibilidad cognitiva, no solo la de la movilidad, ¿vale? Porque hay muchas personas que tienen dificultades de comprensión. Continuamente estamos lanzando muchas oportunidades, muchas actividades, etcétera, pero lo estamos pensando para una población estándar, pero los demás nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, el medio natural y todos los espacios en el entorno tienen que tener en cuenta esa accesibilidad sensorial, cognitiva, física, pero además hay un concepto que a nosotros nos parece imprescindible y es la cadena de accesibilidad. Muchas veces nos presentan obras maravillosas de ejemplos de accesibilidad, pero es que son como aisladas en medio de algo que no tiene una continuidad. Entonces,
Seguro que hay miles de ejemplos, ¿no? Pero a veces uno entra en un bar que tiene 4 escalones y de repente en la primera planta, donde no se puede acceder salvo que por escaleras, hay un baño adaptado maravilloso. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Si yo no he podido hacer el primer paso, o quiero ir a un espectáculo que me han reservado un espacio porque yo utilizo silla de ruedas y tengo una plataforma más elevada para poder ver, pero resulta que cuando voy a entrar en la página web para coger mi entrada, es que no encuentro por dónde manejarme, ¿no? Entonces, para nosotros la cadena de accesibilidad, que cada vez que proyectamos algo, pensemos que cuando vamos a utilizar algo, tenemos que recorrer una serie de pasos y que todos esos tienen que ser accesibles. Porque estábamos hablando antes de las distancias de los espacios verdes. Es que hay personas que para tener un espacio verde a 400 metros es casi no poder acceder a él. Y a veces los itinerarios para llegar a ese espacio verde es tan tortuoso que al final, pues, no hay. Entonces, ¿qué defendemos nosotros? Pues que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en todas las personas, con ese enfoque universal, próximo a las personas, y que pensemos eso, que lo pueda utilizar cualquiera. Y entonces, ¿qué estrategias podríamos aplicar nosotros para minimizar todos estos efectos indirectos, ¿no? Que no son deseados y que pueden surgir en los procesos de naturalización? Hablo de procesos como el esfuerzo, como el refuerzo en las desigualdades sociales o la pérdida de la identidad comunitaria o mismamente la exclusión de ciertos colectivos vulnerables. ¿Qué podemos nosotros, qué estrategias podemos aplicar para minimizar esto? Bueno, pues yo creo que cuando se va a proyectar algo, lo primero hay que contar también con la opinión de las personas que lo van a utilizar. Entonces, antes he hablado de participación ciudadana y en esa participación ciudadana es clave que haya una diversidad, ¿no?, de representación de participación ciudadana. Así proyectaremos espacios que den realmente respuesta a lo que las personas necesitan. Y pensar en muchos elementos que son complementarios que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Antes hablaba de los itinerarios. La información es clave. Generalmente nos encontramos carteles con mucha información, con una información muy interesante, pero a lo mejor una persona necesita que haya un braille para poder leer lo que se está diciendo allí, o que haya en relieve una figura de un pájaro, por ejemplo, para que, ya que no lo puedo ver, por lo menos lo pueda percibir, o que esté en lectura fácil para que yo lo pueda comprender, incluso que tenga un código navilense o un QR que te lleve a un vídeo que tenga lengua de signos, que esté con audio subtitulado, porque es lo que os decía, que parece que la información es gran olvidada en los ámbitos de accesibilidad y también te ayuda a disfrutar del espacio, el conocer lo que hay, ¿no? Y luego eso, todos los elementos que te permiten pues, recorridos accesibles, que puedas tener cada X tiempo baños adaptados, incluso con cambiadores inclusivos, que una fuente yo pueda beber de ella y que si tengo dificultades de aprehensión o para poderme acercar pueda disfrutarla. Y es que no diseñamos generalmente, a veces diseñamos cosas muy bonitas, pero luego no las puede usar toda la población. Entonces, la estrategia es contar con las personas que lo van a utilizar para que nos trasladen sus necesidades y tener claro en esa cadena de accesibilidad todo cuando diseñamos. El itinerario para llegar, el que haya un transporte público, un sitio donde aparcar, mobiliario accesible, etcétera, etcétera. Y la cadena, ¿no?, de que mencionabas. La cadena esa no se puede romper. Y sombras, muchas sombras. Hay muchas personas con discapacidad que las sombras las necesitan porque no pueden vivir. Esa es una de las principales soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? El proveer de ese sombreado para combatir el cambio climático, que lo tenemos aquí. Carlota, ¿qué nos cuentas? Bueno, efectos indeseados, ¿no?, de los espacios naturales y de estos proyectos. Pues aquí, bueno, más que nosotros, muchos del ICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quizás conozcan el grupo de justicia ambiental, han hecho bastante sobre esto, sobre todo en lo que se refiere a los efectos de gentrificación o de desplazamiento, ¿no? Aquí traía algunas imágenes también, ¿no?, del polémico proyecto de Consell de Cent, ¿no?, en Barcelona. Y bueno, o sea, claro, un efecto indeseado muchas veces que ocurre con proyectos, digamos, de renaturalización, también
unido a peatonalización de calles, bueno, a una mejora, ¿no?, de un entorno urbano acotado, es que de pronto vemos que cambian esas dinámicas, surgen, pues bueno, se vuelve más atractivo para personas más pudientes, suben los precios, aumentan tipos de negocios que de pronto las personas locales pues ni se pueden permitir o no se sienten identificadas, en fin. Y todo esto al final también es muy relevante para la salud. O sea, hablamos de percepción de amenaza de ser desplazado, que bueno, genera estrés, que a su vez ya sabemos, ¿no?, que deriva luego en peor salud, pues cardiovascular, metabólica de todo tipo. También puede potencialmente derivar en esa pérdida de redes sociales, ¿no?, de lazos comunitarios. Y bueno, entonces, ¿cómo combatir? O sea, eso es digamos, un efecto indeseado que puede tener la mejora y enverdecimiento de ciertos ámbitos de las ciudades. Y claro, o sea, yo iría como por dos vías principales. Por un lado, que no se convierta, claro, en una rareza. ¿Qué pasa con Consell de Cent? O sea, el plan de ejes verdes era mucho más ambicioso y estaba como distribuido, lo que hablábamos antes, distribución más equitativa. Si de pronto está distribuido y no hay tanta diferencia entre esa calle y dos más allá, y luego tienes mucha más, o sea, si se vuelve algo normal, pues entonces de pronto no habrá esas tensiones y esas entre unos espacios y otros mucho más favorecidos frente a otros mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco por incidir en la idea anterior. Y luego, bueno, esto, claro, si no va acompañado de políticas, por ejemplo, de vivienda social y pública que vayan a proteger, otro tipo de políticas públicas que puedan priorizar y proteger a la población local frente a ciertas dinámicas, pues entonces nos vamos a encontrar con que, desgraciadamente, haya efectos pues que no se habían anticipado o que no son los deseados, ¿no?, en cuanto a los beneficios potenciales que puedan aportar. Entonces, bueno, claro, o sea, pues cuando hablamos de ejemplos, pues tenemos ciudades que han sido ejemplos, ¿no?, de poder al menos haber controlado, mitigado alguno de estos efectos de gentrificación y de desplazamiento en Viena, en Nantes, pero al final lo que ves es que tienen un parque de vivienda pública y social y una serie de políticas asociadas también al acceso a la vivienda muy potentes y un parque, pues eso, de más del 50% o por ahí de vivienda pública. Entonces parece que no está tan relacionado, pero en realidad sí que lo está, porque o sea, las políticas han de ir todas juntas para tener sentido y no tener esos efectos indeseados sobre población especialmente vulnerables socioeconómicamente y más. Eso Marta, poco... ¿cómo podemos con el paisaje o cómo puede aportar el diseño del paisaje a esto? Eso sí funciona. Yo quiero más, como ha dicho Marta, esta idea de cómo diseñamos el sitio para que es para las personas. Entonces, yo creo que lo importante es fijar en para quién es, y cada sitio es para una persona diferente. Entonces, por ejemplo, si estamos diseñando un patio de un colegio, depende de la edad. Si son niños de 2 años, la escala es mucho más pequeña, los asientos más pequeños, las actividades muy diferentes que un patio para unos niños adolescentes. Pero también hay que pensar en los profes que haces un patio que es fácil de controlar, que no das problemas con el diseño que haces. Y también, por ejemplo, si estamos hablando de la salud, yo creo que en el paisaje y la salud podemos pensar, hay mucho de pensar en los hospitales y cómo hacemos los hospitales para que sus entornos son más saludables. Y aquí también yo creo que hay que pensar en como los más necesitados, que yo veo en un hospital sería la gente que están ingresado mucho tiempo y los médicos que trabajan allí. Si funciona para estos dos grupos, funcionaría para todos. Y con la gente que están ahí mucho tiempo, quizás la idea no es solo lo que... Quizás no pueden salir, entonces es lo que pueden oír. Si abren la ventana y si hay un árbol, oyen pájaros. O si desde la cama, si están en plantas más bajas, pueden ver un árbol. Si están en plantas arriba, quizás hay una vista maravillosa, pero ellos no lo ven. La gente que van a visitarles ven desde la ventana, pero ellos en su cama no ven nada. Entonces, estas ideas de cómo puedes diseñar para ellos. Y después para los trabajadores ahí, que tienen que dar
malas noticias a la gente a veces y tiene que ser un trabajo a veces muy duro. Entonces necesitan espacios donde se pueden sentar tranquilo y pensar un poco. Yo creo que ahí hay unas imágenes. En Inglaterra hay una ONG que es la mujer que empezó esta ONG era una diseñadora de jardines que murió de cáncer. Y cuando le daba la noticia que ya había vuelto su cáncer y que ya no había más remedio, les dejó ella con su marido en un hospital, en una habitación pequeña, sin ventana, ahí para pensarlo. Y ella dice, pues que no puede ser así. Y entonces ha montado y construyen edificios pequeños en todos los hospitales. Se llama Maggie Center y son un edificio pequeño con un jardín. Y entonces puedes ir ahí. No es para algo médico. No vas a ir para un médico, vas a ir para hablar. Hay psicólogos. También es para la familia, para sentar ahí, para juntar con más familias. Pero lo importante, no sé si... es que van dando vueltas, ¿no? Pero entonces hay unas imágenes y ves que hay uno que desde dentro es como precioso, tiene su jardín, entonces pues es un sitio privilegiado para sentar. Pero desde fuera es pequeñísimo y alrededor todo es eso es desde fuera y eso es desde dentro. Entonces son sitios muy pequeños, no necesitas mucho espacio, pero es un espacio donde la gente puede sentar y sentir un poco mejor en su trabajo. Esto es fundamental, por ejemplo, en el diseño y en la arquitectura de los hospitales. Siguen construyendo los hospitales de tal manera que no tiene cabida. Ahí no, incluso en los que tenemos hospitales, nosotros estamos trabajando con el Hospital de Puerta de Hierro, con la unidad de psiquiatría, sacando a pacientes de la unidad de día una vez al mes al exterior, porque además, a pesar de tener un entorno relativamente naturalizado y con muchas posibilidades el hospital, le sacamos a ver y escuchar las aves una vez al mes, y los estudios y los reportes que nos está dando todo el equipo de psiquiatría son realmente tremendos, y nos reivindicaban mucho todos los espacios muertos que pueden naturalizarse dentro del hospital, que tiene alas tan grandes como esta sala, muertas de cemento, con salida, que podrían reverdecerse, que tenemos proyectos y planes para hacer de esos hospitales lugares mucho más verdes, que potencien, que mejoren, que en definitiva es lo que es un hospital, ¿no? Es como cuesta todavía que se implementen, y cuesta todavía que desde la arquitectura se acepte no que desde la arquitectura se acepte, sino que desde las instituciones se acepten estas arquitecturas como elementos y como herramientas curativas. ¿Qué mecanismos consideráis, mecanismos participativos que deberían de activarse desde el inicio para que las personas se puedan incluir en el diseño de estos espacios? ¿Qué mecanismos consideráis que...? Pues yo la participación pública lo veo súper importante, y debes estar desde el principio, desde antes que has hecho el diseño. Y como has dicho en las charlas anteriormente, esa idea sale, nosotros cuando lo hacemos siempre intentamos hacerlo en el sitio, en el parque, no en una oficina. Estás y son preguntas, ¿qué te gusta de ese sitio? ¿Qué quieres hacer? Entonces no vas con un diseño, vas con preguntas. Y la otra cosa que sí es posible, y eso tiene que venir desde la población, son los jardines comunitarios, donde ellos como montan su propio jardín y van trabajando y van desarrollándolos, que son muy, para la salud mental de todo el público, son súper importantes. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo. Claro, nosotros, bueno, más en lo que serían los estudios, ¿no?, que realizamos, también cada vez la parte participativa es más fundamental, ¿no? De hecho, o sea, por ejemplo, bueno, tengo el ejemplo de Viladecans, que de hecho, o sea, el proyecto se llama Viladecans 330-300, pero la cuestión es que se nos pidió que hiciéramos una evaluación de impacto en salud, ¿no? O sea, no es tanto una intervención de un proyecto nuevo de Verdes, sino de conocer y poner en valor y un poco evaluar ese impacto potencial en la salud. Se nos fue la vista para que nos... Bueno,
miramos las fotos, que tampoco están mal. Bueno, pues en este proyecto de Viladecans, por ejemplo, hacíamos más un enfoque de ciencia ciudadana, ¿no? Que esto quizás ya lo han escuchado, el tema de la ciencia ciudadana, que es contar, no es esa, digamos, más anticuada, como intercambio más unidireccional en el que las personas son informadas, ¿no? Y como mucho pues se les pregunta entre algo además cerrado A, B y C, ¿qué prefieres? Y que no, sino que haces a las personas más que partícipes, o sea, las capacitas también y las integras para que estén en todo el proceso, ¿no? En este caso era un proceso primero de evaluar, o sea, se hacía un diagnóstico participativo, luego a raíz de este diagnóstico participativo con la población de allí, distintas asociaciones y bueno, aquí la importancia de contar y poder contar con grupos a los que a veces es difícil acceder, pues por diversas cuestiones, contar con ellos para hacernos juntos esas preguntas de investigación y a partir de ahí empezar un proceso de innovación social, ¿no? Entonces, he traído alguna fotillo, pero ya saldrá. A ver, por ejemplo, de cosas que se hacían aquí, ¿no? Pero que al final es eso, o sea, no es exactamente un diseño nuevo, aunque puede derivar en un diseño de algunos elementos que sí que se han hecho, un prototipado de algunas cosas, pero sobre todo es capacitar incluso en herramientas de medición para que sean estas personas las que no solo son informadas de los datos que hemos sacado, sino que ellos son partícipes en sacar esos datos y en evaluarlos y en poder interpretarlos también, ¿no? Al final, y va muy en la línea de más conocimiento ligado luego a mayor valoración, mayor pues, voluntad e interés en preservarlo y esas cosas. Y luego yo creo que ha salido, bueno, el tema de la prescripción de naturaleza, el proyecto Recetas, que también aparecerá, ¿no? Nunca aparece cuando yo lo digo, pero tenemos, o sea, con el proyecto Recetas, que es un proyecto que hicimos, bueno, desde Is Global, se coordinó, pero con distintos pilotos en todo el mundo, ¿no? Entonces, teníamos un piloto en Barcelona y lo que se hacía era, o sea, la idea con esto era ligado a temas de soledad no deseada, pues cómo los espacios verdes podían ser recursos a través de los cuales pues, combatir esa soledad con distintas cuestiones, ¿no? Se hicieron una serie de estudios, pero la cuestión traía, y cuando aparezca ya lo veréis, es, bueno, pues se ve muy mal, pero bueno, hicimos para cada barrio y distrito hicimos una especie como de menú, porque, de nuevo, importante saber qué recursos tenemos, ¿no? Y esto no se hace solo desde un organismo, sino que lo hacíamos con las asociaciones locales, con la población local, todos un poco en un proceso de co-creación, creamos ese menú de recursos de naturaleza, donde además se podían realizar una serie de actividades y tal. Y bueno, la idea era sacar, no sé, hay una metodología, claro, en esto no soy muy experta, pero que se llama Círculo de Amigos, que pues, surgió en Helsinki, que era para combatir el tema de la soledad no deseada, y la idea con este proyecto era trasladar esa metodología, que bueno, consiste como en una serie como de encuentros, que en un grupo de 6 a 8 personas, cerrado, en fin, y luego puedo ampliarlo si alguien tiene interés, trasladarlo, antes solo se hacía para personas mayores en ámbitos más de residencia de mayores, trasladarlo a espacios verdes y ver también qué efecto tenía esa metodología en espacios naturales de la ciudad. Y bueno, y eso, pero de nuevo, lo hicimos varios de esos, esto es lo del laboratorio, esto es lo de Viladecans, pero bueno, que varias de estas cosas las hemos hecho, lógicamente, de forma lo más participativa posible. Así que bueno, por si te interesa a alguien, puedo ampliar la información, ya sé que vamos muy mal de tiempo. No te preocupes, Carlota, muchas gracias. Quería preguntarle a Marta me gustaría que pusieras un poco el foco en cómo garantizar que las personas, cómo garantizar esta participación con las personas que tienen discapacidad. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Pues primero exigir que se cumplan las leyes, porque leyes sí que tenemos muchísimas en el ámbito de discapacidad y de accesibilidad. De hecho, en Cantabria hay una ley de garantía de derechos de las personas con discapacidad que incluye el derecho al disfrute de la naturaleza, pero el papel lo aguanta todo y, efectivamente, tenemos que hacer un papel reivindicativo, pero nosotros siempre decimos reivindicativo, pero contribuyendo, ¿vale? Es decir, entonces, ¿nosotros qué promovemos en el ámbito de la naturaleza principalmente, ¿no? Lo primero es dar oportunidades a las personas para que la conozcan y la valoren, porque muchas personas que apoyamos no han tenido de forma natural oportunidad de tener contacto con la naturaleza. Y entonces, pues lo que primero hacemos es desarrollar programas de apoyo y de aprendizaje en la naturaleza, que tanto con infancia, bueno, estamos viendo ahí alguna imagen, tanto con infancia como con edad adulta,
lo que estamos haciendo primero es conocer sus intereses y su relación con la naturaleza, porque nos parece clave. En muchas personas con discapacidad, una de nuestras labores es dar oportunidades para que conozcan, para ir generando inquietudes que a lo mejor de base no se tienen, ¿vale? Y tenemos que impulsar eso. Y todo eso es base previo a la participación, ¿no? Para conocer un poco y luego poder aportar más, ¿no? Entonces, en ese tipo de programas que vamos conociendo eso, vamos desarrollando diferentes acciones, más de conexión, de acercamiento a la naturaleza, a medida que hay más interés, más de inmersión. Y bueno, no voy a repetir los beneficios que tiene porque creo que han sido sobradamente expuestos aquí, pero personas con TEA, de estar en experiencias en la naturaleza y la comunicación expresado por ellas mismas, vamos, que te cuentan que es que de repente se han soltado a comunicarse, a expresar sentimientos, etcétera. O sea, que claramente, bueno, que no tengo que decir más de la naturaleza, ¿no? Entonces sí que promovemos mucho para la participación, impulsando acciones de ese tipo, luego aprovechar las oportunidades de los talleres que se van poniendo en marcha desde muchas entidades, aprovechar las alianzas, porque la discapacidad ha crecido gracias a las alianzas y posiblemente todas las entidades que estáis aquí sois nuestros aliados, es decir, la discapacidad es algo transversal, entonces lo que nosotros pretendemos es tener contacto con entidades de empleo, de formación, de naturaleza, de salud, etcétera, y que se contemple siempre de forma transversal esa discapacidad y esa accesibilidad. Y luego, otra forma de participación que para nosotros ha sido clave la alianza, además de este proyecto de Santander Capital Natural, porque formamos a personas en cuidado de la naturaleza que luego han trabajado en el proyecto en cuidado de la naturaleza y en otros como el LIFE, etcétera. Y alguien, yo no sé si lo decía Carolina, no, bueno, la pediatra, que no me acuerdo, Elena, que es que, me parece que era ella, que si tú, o sea, te aproximas a la naturaleza, la quieres, y cuando quieres algo, pues lo cuidas. Y entonces, para nosotros, la mejor manera de participar para cuidar a la naturaleza es dar oportunidades de conocerla, de vivirla, de disfrutarla. Por eso reivindicamos toda esa accesibilidad para que tú no solamente la veas, sino que también, ¿no?, la sientas, ¿no?, y contribuyas con ella. Entonces sí que nos parece también, fomentamos mucho esa participación, cuidando la naturaleza a través de dar oportunidades laborales, también promoviendo el voluntariado, porque habitualmente parece que las personas con discapacidad se ven como sujeto de apoyos, pero lo que tenemos que impulsar es que sean también parte activa de la sociedad como cualquier otra y participen trabajando, haciendo voluntariado, etcétera, etcétera, y participando en todos esos foros que cada vez que se va a diseñar y a construir algo podamos aportar, porque es que nos pasamos el día haciendo aportaciones para eliminar barreras, porque no se contó con nosotros cuando se construyó algo. Entonces, demos la vuelta a esa línea y esa dinámica habitual y eso, trabajar en red y en alianzas para nosotros nos parece vital. Pues tendremos que hacérnoslo mirar de manera individual cada uno de nosotros y de manera colectiva cómo y de qué forma incluimos y seguramente para la próxima sí que estén aquí acompañándonos, no solamente tú, sino de alguien más con esta discapacidad que nos pueda contar de primera mano cómo es su experiencia en la naturaleza. Esto lo tenemos pendiente y hay que seguir trabajando en esta dirección. Quería agradeceros a las tres que nos hayáis acompañado en esta mesa redonda, que hayáis arrojado un poquito de luz en cómo hacer y cómo preservar la naturaleza para aquellas personas que lo más lo necesitan, que son los colectivos vulnerables, las personas con discapacidad. Y bueno, desde aquí, gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias. Y yo creo que ya vamos a dejar este pequeño ratito, unos pequeños minutillos antes de concluir a las 2, que vamos a finalizar la jornada, con una ronda de preguntas para todos aquellos que queráis preguntar, exponer o hacer algún otro comentario. Si alguien tiene la mano levantada, alguien quiere... ¿Por allí? Perfecto. ¿Abajo del todo? Hola. Abajo del todo. Pulsa en verde, se pondrá en verde. Verde. No, bueno, mi pregunta, perdonad los ponentes, pero era sobre todo para los asistentes y para los organizadores, que cuando han preguntado que cuántos médicos había, que han levantado mucho la mano y quería saber cómo, o sea, cómo no estoy acostumbrado a que en este tipo de
jornadas relacionadas con la naturaleza y sobre todo en la ciudad, que haya tantos asistentes médicos y saber qué es lo que les ha llamado la atención, aparte de que salga salud en el título, pero bueno, también los organizadores, qué puertas han llamado y eso, porque creo que, bueno, pues la sociedad por ahora les Gracias por valora adelantarnos la encuesta de calidad que viene después. Bueno, podéis levantar la mano y contestar. Una percepción que me gustaría compartir con todos ahora, ¿no? Que ha sido como, no sé. Alguno de las... sí. Bueno, para nosotros era claro, estaba claro en qué medios y en qué aguas nos teníamos que mover para llamar la atención de esta jornada. Necesitamos, si queremos conseguir, SEO lo que pretende, en SEO lo que queremos es conservar la naturaleza. A fin de cuentas, realmente somos una pandilla de frikis de los pájaros, pero que entendemos que para conservar la naturaleza y siendo sumamente egoístas, entendemos que hay que conservarla también para nosotros mismos. Entonces, no nos quedan resquicios y no vamos a parar de encontrar esas pequeñas grietas que están en todas partes para conseguir que la naturaleza se conserve. Y una de las grietas, que no es una grieta, es simplemente un nuevo camino que tenemos que asumir y entender, que lo hemos entendido en SEO desde hace un montón de tiempo, es que la naturaleza es salud y que es un binomio absolutamente inseparable. Y ese hecho en sí es lo que nos hace y lo que nos motiva a nosotros, una organización ecologista que se dedica a la conservación de la naturaleza, movilizar a la sociedad para convencerla de que realmente la naturaleza tiene que ser un activo de valor seguro para la salud. Entonces, nos hemos movido en esa dirección. Estamos llamando ya, tenemos una directora activista en todos los ámbitos que hace muchísima incidencia política, y desde aquí hacemos incidencia política para llamar a las puertas de estos políticos, bueno, no solamente de los políticos, sino también de todas las administraciones locales y públicas, para que realmente escuchen este llamamiento que es necesario, o sea, sin más, es necesario. Blanca. ¿Quieres comentar? No, por aquí. Bueno, yo decirte que, a ver, conozco SEO Everlife desde hace años, trabajo como enfermera y bueno, cuando me mandó esta iniciativa, Eduardo, que anda por ahí, que es uno de los que colabora en Santander Ciudad Natural, no sé por dónde anda, pero bueno, el caso es que yo cuando lo vi dije, Dios mío, esto hay que hacerlo, o sea, es que esto tenemos que hacerlo. Nosotros ya hemos colaborado con ellos haciendo caminatas saludables por el Paseo de las Llamas, con Eduardo en concreto, y el año pasado cuando la hicimos solamente nos dio tiempo a hacer una parte y todo el mundo preguntando cuándo hacíamos la segunda parte, pero nos cogió el mal tiempo y al final no pudimos. O sea, sabemos, entendemos y además es que la gente lo reclama. Y esto, digamos que es simplemente una experiencia, pero realmente me parece que la salud es algo tan general como esta bola donde vivimos, que esta pompa de jabón donde vivimos, como no la cuidemos, pues se nos va de las manos, y la salud es un poquito lo mismo, pienso yo, como enfermera. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, la siento para mi español, que todavía estoy aprendiendo. Y tengo una pregunta para todos. ¿Cómo puedo explicar a alguien? Porque hablar con ustedes es fácil, es sencillo, porque creo que todo aquí le gusta la naturaleza y le quieren cuidarla. Pero cuando yo hablo con gente que no le interesa o tiene otras prioridades, ¿cómo explico a alguien que desde 10.000 años antes de Cristo hasta 1850 la duración de la vida media era 30-35 años? Luego, desde 1850 hasta hoy es 2 veces más, es 70 años. Pero en los últimos 150 años la calidad de la naturaleza, la biodiversidad ha bajado muchísimo. Estamos hablando de una tasa de extinción 500 veces más alta ahora que 150 años atrás. Así que esto para mí es un reto que explicar. La naturaleza ha bajado, la duración de la vida y también la calidad ha subido. ¿De qué tenemos que preocuparse?
Esto es mi trabajo. Yo hablo con esta gente todos los días. Y mi abuela es una de estas. Mi familia, un montón de gente. Bueno, aquí hoy se nos ha demostrado que sí que hay muchísima documentación científica que nos dice que no es realmente así. Realmente la pérdida de biodiversidad está cayendo en picado. La naturaleza, el hábitat está desapareciendo. Uno de los mayores riesgos que tiene cualquier especie en nuestro planeta es que se queda sin lugares. El último bucardo de los Pirineos acabó muriendo en un cachito, en una montaña, subidito, porque no le quedaban lugar donde vivir. No es tanto otros muchos problemas, sino que al final lo que tenemos es una pérdida de hábitat y con ello una pérdida de biodiversidad. Y pese a todo, por mucho que tú vivas más y que tu vida se esté prolongando en cuanto a calidad, o sea, no en cuanto a calidad, sino, bueno, también en cuanto a calidad, pero tu longevidad sea mayor, no implica que esto tenga una sostenibilidad. Aquí la palabra clave yo creo que es la sostenibilidad. Esto no es viable, no es sostenible y tiene un futuro muy incierto a muy corto plazo. Esa es la realidad. Lo que ocurre que no nos preocupamos nosotros de las generaciones futuras y ese es el egoísmo que tenemos y ese chip es el que tenemos que cambiar. Pero quisiera que, Asun, si estás por aquí, que me ayudes. Estoy aquí. Estoy por aquí. No, simplemente... Gracias. Porque si tuviéramos la respuesta ya no estaríamos ni siquiera aquí, ¿no? Seguramente ya hubiéramos roto ese falso bienestar que estamos viviendo, que es verdad. ¿Cómo se lo explicas a tu madre o se lo explicamos al vecino del tercero, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que son bastante evidentes ya, ¿no? Hemos vivido, lo que pasa que el sufrimiento no ha servido para mucho, una pandemia hace apenas 5 años y nos hemos dado cuenta como un simple y como un virus ha sido capaz de poner patas arriba a todo el modelo económico y ha parado el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora la salud planetaria está provocando que más del 60% de las enfermedades provengan de zoonosis. Y esta vez hemos encontrado la vacuna muy rápido, pero puede ser que este colapso al que estamos llevando al sistema, que tienen equilibrios de mucho tiempo, pero que están siendo ya muy inestables, pues hagan que el colapso sea total. Para nosotros, porque el planeta va a seguir, se trata de nuestra propia supervivencia. Y creo que se nos ha olvidado demasiado pronto esta pandemia que nos encerró a todos en casa. Era un simple virus. En este momento, las zoonosis son las enfermedades emergentes, estamos hablando ya del 70%. Puedo, disculpa, no, porque yo soy investigador Marie Curie a la Universidad de Valencia. He estado desarrollando un proyecto sobre biodiversidad y enfermedades zoonóticas. Por esto, no, el tema es que durante los últimos 30 años la comunidad científica ha hablado de dos teorías, la teoría de la amplificación y la teoría de la dilución. La amplificación dice más biodiversidad, más sube la probabilidad de tomar una enfermedad. La teoría de la dilución dice exactamente lo opuesto, y si ustedes miran a la bibliografía de los artículos que han salido, hay artículos que dicen sí, hay amplificación, más biodiversidad, más enfermedades. Otros artículos que dicen exactamente lo opuesto, y hay un artículo en PNAS, Proceedings of National Society, que dice las dos funcionan en el mismo tiempo y cuando depende, cómo funcionan depende de otras condiciones medioambientales. Así que a mí me gustan las preguntas difíciles, complicadas, porque son las que tenemos que ¿cómo se dice? Que tenemos que ocuparse, no sé, sí que responder. Y gracias por ayudarme, pero no creo que es así fácil que convencer. Me gustaría aportar algo, no lo sé, pero bueno, dentro de lo que estamos hablando. Lo voy a hacer como antropóloga. Creo que los datos que muchas veces nos dan de cómo se vivía en el pasado no son adecuados, nos los han vendido mal. Hablan de medias poblacionales.
evidentemente había muchísima mortalidad infantil, pero eso de que no se vivía hasta edades avanzadas no es cierto. Nos han dado datos y nos dicen que ahora llegamos a más mayores. ¿Por esos avances? No, porque una vez que llegó la agricultura cambiaron muchísimo las cosas. Y previamente a la agricultura, si hacemos esos datos, que los tendrás, es que es una media poblacional. Morían muchos niños, pero a tu abuela le puedes comentar que había gente que llegaba a la edad de ella. Que llegaban. Obviamente eran muchos menos en el planeta y la carga sobre el planeta era mucho menor. Pero es que nos faltan muchos datos ahí porque nos lo han explicado mal. Porque es una media poblacional de la que tú estabas hablando. Y eso lo entenderás, es una estadística. Muchos niños muertos, la media te baja. Pero no es que no vivieran tantos años. Pero eso sería entrar a ahondar más. Pero bueno, porque dé un poquito de luz a esto. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Mi respuesta iba en la línea de lo que tú comentabas, por un lado. Y por otro lado, quiero destacar que la pregunta que tú hacías es muy relevante. Podemos decir que es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿cómo se articula esto? Y yo quiero dar un giro para ir más allá de la salud, porque ese es un problema que se ha planteado siempre. El problema no es que solo la biodiversidad disminuya, es que disminuye la biodiversidad sin que tengamos la posibilidad de reemplazar lo que perdemos. Siempre ha habido extinción de la diversidad biológica, pero había un periodo, la tasa de extinción era mucho más lenta, ¿no? Hay un ejemplo con una referencia que seguro que has manejado alguna vez de la economía, un artículo de Harding sobre lo que llamaba la tragedia de los pastos comunales, ¿no? En Escocia, ¿no? Pues ahí vemos la lógica de cómo a veces lo que es peligroso aquí no es tanto que se extinga la diversidad biológica, sino que se extingue tan rápidamente que no hay posibilidad de encontrar reemplazamiento. Harding planteaba el caso de los ganaderos escoceses, ¿no? Creo que eran ganaderos escoceses, que se autocontrolaban. Y para mí ese es el lema actual, ¿no? Yo creo que en términos conductuales y de hábitos y estilos de vida, es que tenemos que darnos cuenta de que hay que autocontenerse. Y no nos damos cuenta como parámetro, ¿no? Perdonad una alusión personal. A mí me encantan los dulces. Lo siento, mi médico dice que es una parte de la muerte blanca, ¿no? Y el chocolate aún más. Cuando era joven pasaba mucha envidia cuando pasaba por los escaparates de las confiterías, ¿no? Sobre todo cuando venía a sitios como Santander, que hay algunas míticas, ¿no? Pero no tenía dinero para comprármelo. Ahora me lo podría comprar, pero sé que no me lo debo comprar. Esta es la clave de la autocontención. Y ahora mismo no me preocupa tanto la extinción en sí, sino el que se extingue todo tan rápidamente que no hay posibilidad de reemplazarlo, porque estamos expoliando y no hemos descubierto la capacidad de autocontrol. Pero bueno, la pregunta sigue abierta, yo creo que es una de las cuestiones abiertas, de las heridas de las ecocuestiones abiertas que hay que seguir manteniendo después de este encuentro. Lo que gracias a todos los que habéis intervenido. Última pregunta de la sesión. Hola. Sí, yo era en referencia a la abuela de este hombre. Yo creo que nadie plantea volver al pasado, nadie plantea volver a lo que había, sino que lo que se plantea es, con los avances científico-técnicos que hay ahora, vacunas, higiene, el conocimiento, incorporar también esta visión. Es decir, no se plantea renunciar a todo eso, simplemente se ha detectado que hay este déficit y que nos iría mejor si lo incorporáramos a nuestra vida, simplemente eso. Y en todo caso, que el éxito sería que viniera tu abuela a estas jornadas. Porque lo que nos pasa muchas veces es que hablamos siempre los mismos a los mismos, todos convencidos y que... Bueno, pues sí, si queréis. Yo creo que con esta rueda de preguntas probablemente hayan surgido muchas más.
Pero vamos a dar por finalizada esta jornada técnica sobre naturaleza y salud, sobre la evidencia, el bienestar y las ciudades habitables. Queremos agradecer a todos los ponentes que nos habéis acompañado, Carlota, Marta, Marza, Juan Antonio, Virginia, Nacho, a todo el equipo de Santander Capital Natural, que son muchos los compañeros que han estado trabajando en este proyecto y que han permitido que hoy podamos abordar la jornada de esta manera. Blanca, también como coordinadora del proyecto y como que ha estado trabajando aquí a brazo partido para poder ofreceros de la mejor manera posible esta jornada. Gracias a todos de verdad por estar aquí. Solo añadir desde Santander Capital Natural, bueno, que aunque hay mucho por hacer, yo creo que estamos trabajando en la buena dirección y lo bonito de todo es que trabajamos juntos, ¿no? Que desde el proyecto anteriormente, pero sobre todo desde este proyecto hemos conseguido o estamos consiguiendo movilizar, acercar, despertar algunas conciencias y nos encanta veros hoy a todos y todas vosotras que pertenecéis, como bien decían por allí, a situaciones que normalmente no estamos acostumbrados a ver tan de cerca y cómo pues cada vez somos más, ¿no? Y tendremos que seguir trabajando en ello. Y así lo vamos a hacer en SEO, no vamos a descansar hasta que el último colegio del último y el último hospital estén rodeados de naturaleza, de pajaritos, de cajas nido y que con todo ello realmente ayudemos a recetar naturaleza. Teníamos aquí una pequeña conclusión que por tiempo la vamos a hacer bastante breve y además la voy a hacer de una manera un poco particular y la voy a hacer con un recetario, con una serie de palabras que me he ido anotando a lo largo de toda la ponencia y las voy a decir muy rápido simplemente como conclusión. Esposoma, globesidad, receta de naturaleza, lo pequeño importa, golpe de calor, vivencia científica, evidencia científica, alianzas, ecoansiedad, déficit de naturaleza, políticas ambientales, planificación urbana, prescribir naturaleza, mejorar la salud física y mental, medioambientalmente y la salud medioambiental. 1 hora al día, prescripción de naturaleza, porque está en todas partes. Me he quedado también con la comunidad biológica, con la expansión urbanística, con conocer y conservar, educar para apreciar la belleza y su estética natural, refugios urbanos, medidas que incrementen la biodiversidad, diversidad estructural, Santander de toda la vida. La mejor medicina es echar raíces, habitosoma, hipótesis de la biofilia, tráfico frente a los bosques, bosques frente al tráfico, trastorno por déficit de naturaleza, solastagia, accesibilidad en la naturaleza, cadena de accesibilidad, participación ciudadana, justicia ambiental, equidad natural, recetar naturaleza. Pues con esto yo creo que damos por clausurada la jornada y estabais comentando por aquí. Os contamos que igual habéis dado cuenta que en los últimos minutos este ambiente se ha convertido en un poco algo más desagradable, ¿no? Hemos cortado el aire acondicionado, habéis sido cobayas, una pequeña experiencia para simular y dar continuidad ahora al último bloque que tenemos y que os esperamos fuera aquellos que os hayáis apuntado a salir con nosotros. Concretamente, la zona en el patio donde hemos tomado el café, a todos los que estéis apuntados, sentimos mucho el estado en el que os dejamos a los que no vais a poder asistir. Os invitamos a salir y mirar un poco al mar para, ¿no?, reconectaros con la naturaleza. Y de aquí el camino a la salida, que realmente conectéis con esa naturaleza. Gracias. Pero también quiero deciros que en SEO no solo es exclusivamente se trabaja en el tú a tú, en el piel con piel, que es lo que necesitamos. Quiero deciros que muchísimas gracias por vuestro activismo, allá donde estéis, con tu madre, con el vecino, pero sobre todo quiero deciros que a pesar de los problemas de geopolítica, donde la paz y la democracia están contra las cuerdas, esta organización, junto con 1000 y pico organizaciones sociales más, consiguieron que en el año 2023 se aprobara por Naciones Unidas una resolución donde ningún país se atrevió a votar en contra,
Ahora podemos luchar y defender a la naturaleza como un derecho humano más. Y esto creo que también es importante contárselo a todo nuestro entorno. Ahora no solamente es algo de los activistas, ecologistas o los frikis de los pájaros, sino que realmente contar con un planeta sano, saludable y sostenible es un derecho humano más, según la resolución de Naciones Unidas, si es que sigue existiendo Naciones Unidas. Que larga vida a ser mundiales. Muchísimas gracias.